Ricardo Piglia, escritor, crítico literario y guionista argentino, elaboró una teoría sobre el cuento moderno. Según su tesis, un cuento cuenta siempre dos historias. Hay un relato visible que esconde, que encierra un relato secreto. Ambos discurren en paralelo. Lo que es superfluo en una historia es esencial en la segunda. Y por cierto, la historia secreta se construye con aquello que no se dice, con lo que nuestra mente imagina para rellenar esos huecos en la historia. Quizá por eso este episodio del podcast tiene dos partes. Punto Radio presenta el programa más divertido en la noche. 5 lunas. El auténtico Night Show de la radio. ¿Night Show? ¿Pero eso qué es lo que es? 5 lunas. No hacemos un programa para la gente que no puede dormir. Hacemos un programa para que la gente no quiera dormir. 5 lunas. Primera plana. 7:46 de la mañana, 6:46 en Canarias. Tiempo para repasar lo más destacado de la semana. En Punto Radio le damos la vuelta a la actualidad en 7 días. Una de las primeras personas que conocí fue una tal Eva Mateo, en las madrugadas de Punto Radio. Una de las primeras cosas que me dijo fue, ¿me haces un karaoke? Yo dije, adelante, ¿dónde hay que cantar? Y me dice, no, hay que doblar un corte. Digo, y bueno, vale. Luego. Con Eva hacía informativo de mañana, de fin de semana. Era joven en aquella época. Y había días que llegaba allí, que era para verme, qué carita. No he madrugado yo con Eva el fin de semana. Por ya eso. Ves, anda que no nos ha tocado. No he trasnochado yo con Eva. También. Esto suena fatal. Sí, así es. Punto Radio era una maravilla de sitio. Era una maravilla. Lo pasábamos muy bien, muy bien. Esta podría ser una historia más de la radio. La de teléfono sonando todo el tiempo, carreras por la redacción, la impresora 5 que se atascaba cuando no debía, la cobertura del 11M, dar la noticia sobre el fin de ETA, el teletipo sobre la muerte de José Saramago que llega a 5 minutos del informativo, las conexiones con Sudáfrica durante el Mundial, las elecciones en Estados Unidos que ganó un tal Obama, la unidad móvil apostada en la Puerta del Sol para tratar de explicar el 15M, las llamadas de los oyentes, los gazapos de los locutores, una mirada nostálgica sobre una emisora de radio que ya no existe. Pero es todo eso y algo más. Esta es la historia de un locutor y un técnico de sonido cuando han llegado, o eso dicen, al mejor momento profesional de sus vidas. Te invito a conocer la historia de Francisco Izuzquiza y Alberto Espinosa. Voces Comunicantes, un podcast de Eva Mateo a solas. Temporada 1, episodio 4. Creadores de podcast improbables. El sentido de este podcast nace de una casualidad de hace, yo creo que en torno a 2 años y medio, 3 años más o menos, Fran, que nos encontramos en una clase, yo era alumna, y uno de los profesores era producción radiofónica, planteó la clase como un programa de radio, y entonces fueron apareciendo personajes. Y estuvo diciendo, ¿no? Pues dentro de poco va a venir una persona experta en podcast, tal, y yo, pues no sé por qué enseguida pensé en Fran, porque Fran hacía relativamente poco que había lanzado el gran cuaderno del podcasting. Y os prometo que fue una corazonada, pero yo me tiré buena parte de la clase hasta que apareció Fran, que fue la guinda de la clase, pensando, es que es Fran, seguro que viene Fran, y efectivamente. Recuerdo que antes de hablar yo, hablaron una persona de Grupo M, 2.000 personas trabajando, otra de otra agencia que no recuerdo cómo se llamaba, que tenía 200 personas, y llegué yo y dije, hola, somos Yes We Cast y somos 2, pero somos la hostia. Fue súper interesante y bueno, pues a raíz de eso retomamos, ¿no? Que hacemos también muchos años que no nos veíamos, igual que contigo, Espi, y el caso es que Fran me regala el gran cuaderno del podcasting y me gustaría que leyeras la dedicatoria que me pusiste en ese momento. Ostras, ya claro, ha pasado tanto tiempo que no me acuerdo, ¿eh? A ver, dice así. Para Eva. Pero pon voz del locutor, tío. Para Eva. Estas son las locuras a las que me dedico en mi día a día. Contando historias, que es lo que nos gusta hacer, en este nuevo medio que espero que te enganche casi tanto como a mí. Un abrazo, Fran. Uy, qué bonito. Pues fíjate, y aquí estamos. ¿Eh? Sí, es que al final es verdad. Pues tú lo sabes de la radio y los tres hemos hecho radio.
que engancha un montón y esto no deja de ser otra manera de hacer radio distinta, ¿no? Fran, ¿tú eras consciente de cuando escribiste este libro de que podía ser inspiración para mucha gente o una muy buena herramienta de apoyo? Pues yo cuando comencé el proyecto de Cuaderno de Podcasting como podcast en sí, lo hice por encargo de Sergio Núñez de Spain Media Radio en aquel momento, con esa idea, ¿no? De que fuera un manual sonoro para las personas que querían empezar en el mundillo y que no tenían una referencia, porque no había tantas. Yo, de hecho, cuando empecé también lo eché en falta y cometí 10.000 errores súper tontos por no tener esas referencias. Entonces yo cuando me lo propusieron pasar a formato libro, no era consciente, y eso sí que con el tiempo me ha llegado mucho, y me sigue llegando correos de gente que lo leen y que dicen, mira, a lo mejor, que ya tiene el libro 2 o 3 años, no es tanto la parte técnica en sí práctica, algunas cosas se han quedado un poco desfasadas, sino la idea que transmites, ¿no? De, sí. Oye, empieza, juega, prueba, que siempre lo digo. Arriésgate, pero sobre todo haz algo. Y sí que mucha gente me lo ha dicho. Yo no era tan consciente, pero con el tiempo me lo han dicho bastante, o sea que supongo que es verdad. Y yo tenía también la curiosidad de si Fran en aquel momento, ¿no? Ya iba avanzando, echándole el oído, ¿no? A todo lo que se estaba haciendo en podcast. ¿Tú también desde hace ya muchos años tenías ya esa referencia de lo que se estaba moviendo? Pues realmente la verdad que no. O sea, el que me descubre el mundo del podcasting es Fran. O sea, yo los podcasts los conozco como programas subidos de la radio a internet, que es, yo, vamos, pues en las emisoras que he estado, eso es lo que era un podcast. Y a raíz de coincidir Fran y yo en Radio 4G, sí que empezamos a investigar el mundo del podcast. Fran lo investiga a fondo, llega a un programa que es La Escóbula de la Brújula, toca la puerta así a Radio 4G, manda un correo electrónico y Fran llega un día y me dice, tronco, que ha escrito La Escóbula de la Brújula. Le digo, ¿qué? ¿La Escóbula de qué? Y me dice, no, tío, que esta gente son la gente de la Rosa de los Vientos, que pues, han hecho un programa, tienen un programa en podcast en internet y están llamando aquí para venir. La Escóbula de la Brújula. Y a raíz de eso es cuando ya empieza el clic y dices, hostia, esto... Empezamos a analizar las descargas que tiene, cuánta gente lo escucha, cómo lo escuchan, cuánto se escucha en directo y cuánto se escucha en podcast, y en directo no lo escucha ni Dios. O sea, todo el mundo lo escucha en formato de podcast. Y dices, coño, aquí está pasando algo. Esto no es normal. Y a partir de ahí es cuando ya empieza todo este jaleo de Yes We Cast y empezamos a funcionar. Este es un punto medio en la historia. Un punto medio también es el que nos une a nosotros tres, que fue Punto Radio. Pero digo que es un punto medio porque ahí ya más o menos las trayectorias iban encarriladas, por lo menos hacia el mundo radiofónico, de las ondas, del audio. Me gustaría invitaros a hacer un poco de flashback. Hay un momento en la vida de cada uno, que a veces somos muy conscientes y otras no tanto, en las que tú tomas una decisión y esa decisión te marca. O sea, puede ser, pues decidí estudiar periodismo y oye, afortunadamente me pude dedicar a esto. O estaba escuchando no sé qué y bueno, pues alguien dijo algo que dije, pues esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es vuestro momento? Es una buena pregunta. Yo no soy muy consciente de cuándo decidí que me quería dedicar a la radio. Sí soy consciente de que he escuchado radio desde que era muy pequeño, muy pequeño. Que mis padres lo escuchaban y eso se me pegó, y yo comencé escuchando radio con Onda Mini, aquí en Madrid, que era la precursora de Europa FM. Y siempre ha estado presente. Yo he querido ser un montón de cosas en mi vida. He querido ser kiosquero, he querido ser ciclista, he querido ser futbolista, por supuesto. Pero con el tiempo me fui fijando, sí que en el tema más audiovisual en general, no tanto radio específicamente. Yo quise ser director de cine. Tengo un problema, no veo películas. Entonces, por querer ser director de cine, yo comencé a hacer comunicación audiovisual. Y el verano anterior a empezar la carrera hice un curso de radio en Radio Enlace, emisora comunitaria de Hortaleza, y yo creo que ahí fue donde dije, oye, pues a lo mejor esto tiene una aplicación práctica más allá de ser oyente. Y yo creo que ahí fue donde lo empecé a concebir como una posibilidad profesional. Pero ya te digo que no fue un día que de repente dijera, quiero ser locutor de radio. No, fue natural en mi caso, progresivo. ¿Y en el tuyo, Espi? Bueno, mi caso es diferente. Yo nunca iba a currar en la radio. O sea, yo de pequeño quería ser astronauta, pero hasta bastante mayor. Pero sí que la radio estaba presente en mi casa siempre. O sea, en mi casa siempre se ha escuchado la SER, entonces por la mañana estaba la SER, los fines de semana estaba la SER, por la noche el muelle de Hora 25 lo tengo en la cabeza como un recuerdo sonoro desde pequeño grabado, pero nunca había pensado en dedicarme a la radio. Sí que es verdad que siempre me ha gustado muchísimo la música y ahí sí que, bueno, tengo una relación con el audio, pero yo estudié biología, que no la terminé. En un momento dado
mientras estudiaba biología se cruzó la radio. Y yo tengo unos amigos, o sea, tengo varios amigos periodistas, de mis amigos del cole de toda la vida, y ellos sí que, pues bueno, querían hacer radio y hacer un programa de radio, y buscando emisoras donde hacer su programa, pues en ninguna emisora podían hacerlo de una manera gratuita. Y en Radio Rivas, hacia Madrid, pues sí que tenían la posibilidad de hacer el programa, pero no les ponían técnico. Y entonces me dijeron, oye, Espital, ¿te apetece venir y tal? Y yo, bueno, tío, pero yo de técnico no sé nada, no sé absolutamente nada. Bueno, pero yo tengo un colega que es técnico de sonido y quedamos con él y te explica un poco. Y bueno, quedamos con él, me explicó un poco, me dejó algunos manuales de aparatos y tal, de mesas, de cómo funciona, de tal. Y dije, bueno, pues venga, vamos para adelante. Y un día nos plantamos allí y cuando me senté, supe que era lo mío. O sea, no sé cómo, dije, hostia, esto es lo mío. Es que esto es lo mío. Yo la biología no me encaja. Esto es lo mío. Entonces, continué haciendo biología, pero ya en un momento a mis padres les dije, mira, yo quiero hacer esto. Quiero ser técnico de sonido, quiero dedicarme al sonido. Y empecé un módulo de sonido. Pasé por muchas facetas del sonido, por estudios de grabación, por la tele, por tal, hasta que la vida me llevó a la radio, de alguna manera. Y es una cosa muy curiosa porque mi madre sí que quería ser locutora de radio. Entonces ella vivía en la calle Fuencarral, iba mucho a Radio Madrid, a la SER, pero joder, era una época, los 50, los 60, y el mundo de la radio era gente de mal vivir. Y no la dejaron. Entonces se puso a trabajar muy joven y no pudo ser locutora de radio. Y yo mi madre a través de mí, se realizó en ese mundo. Y hasta aquí llegué. Qué afortunados también, estaba pensando con la precariedad que tiene esta profesión, ¿no? Gente de mal vivir y todavía a día de hoy creo que sigue siendo igual, ¿eh? que afortunados, ¿no? Que os dediquéis a lo que realmente os gusta. Desde luego, vamos, es la fortuna absoluta, porque siempre se dice, ¿no?, que cuando tu trabajo te gusta no es un trabajo. Y en este caso, pues es la verdad. O sea, yo me levanto por la mañana súper contento a hacer lo que tenga que hacer. Hay podcasts que me gustan más, podcasts que me gustan menos, pero siempre es mi mundo, es mi mundo del audio. Tengo libertad absoluta creativa en lo que hago, nadie me dice o me deja de decir, no sé. Yo creo que somos súper felices. También porque no tenemos jefe, ¿no? Claro. Tenemos clientes que son muchos pequeños jefes, pero no tenemos a nadie por encima. Bueno, tenemos el peor jefe que se puede tener, que eres tú mismo. Sí, eso sí. Que eres tú mismo. Es una experiencia también. Sí. Me suelen decir siempre, y tú me lo has escrito lo escribiste en la dedicatoria, la vocación por contar historias. Me gustaría que me contaras un poco qué es esto de contar historias o por qué tenemos esta necesidad, ¿no? Es una buena pregunta. Y de hecho yo he descubierto con el tiempo que ya no es solo que a mí me guste contar historias, sino que me gusta ayudar a que otros puedan contar historias en todas sus facetas. Quiero decir, si yo tengo que escribir algo para otra persona, lo escribo. Si lo tengo que locutar, lo locuto. Si tengo que ayudar a producir, ahora con Yes We Cast y con Espi, lo produzco y ya es como dar un paso más adelante, ¿no? No sé por qué. Yo creo que es por las emociones que provoca una buena historia. De hecho, al final, fíjate que un punto común de los tres que estamos aquí, yo creo, es que antes de dedicarnos a esto éramos oyentes de radio. Yo creo que es algo que se explica simplemente escuchando. Cuando tú oyes un buen programa, un buen relato, algo que realmente te emociona y que te conmueve, lo entiendes perfectamente por qué luego te puede gustar contar esas historias o hacer posible que otros las cuenten. Es difícil de plasmarlo en palabras. Hay una serie de sensaciones ahí que tienes que vivir. Los dos además pasasteis por muchísimas emisoras antes de llegar aquí. El currículum de un periodista, de un técnico de radio, hace mucho scroll en el LinkedIn, porque lo que hablábamos, ¿no?, que vamos pasando por muchos puestos. Esto no es un funcionariado de entro en un sitio y acabo en 30 años o 40 después, ¿no? ¿Qué aprendizajes trajisteis así muy importantes de ese paso por tantas emisoras, por tanta gente que conocisteis? Es que en mi caso, que es técnico de sonido, aprendes a ser un psicólogo. O sea, tú eres un psicólogo, tú tienes que entender muy bien a la persona que tienes delante, qué es lo que quiere, cómo funciona. Te sientas con muchas personas muy diferentes delante. Tienes que tener mucha paciencia y mucha sangre fría. Y tú puedes estar muy nervioso, pero no se te puede notar. Esto es como el piloto de un avión. Si tú en el piloto del avión le ves que está muy nervioso, que tal, dices, hostia, esto es estrella. Pues esto es lo mismo. Si del técnico de sonido que tienes delante no te ven con aplomo, seguridad, la otra persona se pone nerviosa. Entonces yo he aprendido eso. Luego manejar equipos de personas. Cómo trabajar con equipos, cómo entender las necesidades de cada uno, cómo hacer las cosas más fáciles, cómo facilitar la vida a la gente.
he tenido jefes muy hijos de puta, entonces no en el caso de Punto Radio, por favor. No en el caso de Punto Radio. Pero jefes muy cabrones y dices, yo no voy a ser así. Entonces, cuando tienes una empresa, pues también es un aprendizaje que tú has hecho. Dices, yo no voy a hacer lo mismo que me han hecho a mí. ¿Cómo voy a hacer esto? Y anécdotas miles, porque yo recuerdo con los técnicos las risas. Yo recuerdo, tengo imágenes grabadas increíbles de boletines de Punto Radio metiéndose técnicos de sonido dentro a soplar las hojas. O sea, y la pobre redactor intentando allí leer eso como podía, o metiéndole sonidos por debajo, porque claro, por auriculares les podíamos meter otra cosa que no fuera la propia emisión, entonces pues les poníamos películas o yo qué sé, cosas increíbles han pasado. Ahí tenían en Punto Radio, yo supongo que esto es muy común en todas las emisoras, pero en Punto Radio, que había muy buen rollo, recuerdo que había un buzón en ZZ Técnicos, una carpeta donde estaban todas las tomas falsas o los momentos graciosos de los redactores y locutores. Hola, buenas noches. De esto los periódicos vendrán forradísimos, supongo. Hablan del reinvento de la telefonía móvil por parte de Apple, ¿no? ¿Por parte de quién? Apple, no se pronuncia, lo pronuncio bien. Apple, ¿no? Sí, alguna... Apple. La Apple de los Beatles. O sea, la manzana, sí. Oye, en inglés se dice Apple. Y en el exterior las autoridades indonesas han emitido una alerta de tsunami. Y como bien decía Pedro hace un instante, recordaros que hacia las 2:30 de la madrugada más o menos, hacia las 2 de las 3 de la madrugada más o menos, se nos retrasará la hora. Me he trabado yo ahí. ¿Está bien lo que iba a decir? No hay ningún problema, que a las 3 serán las 2. Eso, que a las 3 serán las 2. Son las 7 de la mañana, son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Mañana jugará a las 3 de la tarde, ya han salido los horarios, contra Andy Murray, que es el tenista local, es de allí de Gran Bretaña. ¿Gran Bretaña no se dice? ¿Cómo es? Es de Inglaterra, él es Inglaterra, británico. Estaba pensando en lo que has preguntado de los aprendizajes y he ido recorriendo mentalmente los diferentes sitios en los que he estado, ¿no? Y además, yo no he tenido una labor fija, no quiero comparar, por ejemplo, con la parte de ESPI siempre ha sido más de realización de sonido y gestión de equipos, pero bueno, el trabajo, voy a decir entre comillas, se parece, el mío también se parece, pero he ido tocando muchos palos distintos. Pues por ejemplo, recuerdo mi primera beca en la COPE, que estuve un mes y básicamente me sirvió para aprender cómo era una radio de verdad, y eso ya era un descubrimiento fascinante. Luego estuve 3 meses en Onda Cero de becario de deportes porque yo quería ser periodista deportivo y mi descubrimiento fue que yo no valía un pepino para ser periodista deportivo. Incluso para ser periodista como tal, quiero decir, o reportero, si quieres utilizar esa palabra. Porque un reportero, un periodista en busca de noticias, tiene que ser alguien muy vivo, que le eche mucha cara, que entienda que no se trata tanto de contar las noticias, sino de tener contactos, de saber con quién hablar, relacionarte, y yo no valía para eso. Yo además era bastante tímido, no me podía mover bien así. Luego llegué a Punto Radio, tuve en 2 programas, el primero fue A Día de Hoy, que era un informativo de 4 a 6 de la mañana, distendido y con humor, y eso me enseñó a hacer multitud de cosas porque básicamente éramos 2-3 personas. Yo empecé enviando paquetes de regalos y editando entrevistas y terminé presentando el programa cuando no estaba el presentador. Yo siendo becario, hice un verano de presentador siendo becario, lo cual me parece una auténtica locura. Becarios programa... no. Becarios no. Era un programa nacional, ¿no? De una emisora nacional, y había aunque fuera el último programa de la parrilla, pero yo era un becario ahí. Recuerdo que el primer día que me tocó presentar, lo primero que tuve que hacer fue decir la hora, ya que lo hablabais, y no fui capaz de lo nervioso que estaba. Bueno, pues eso también te enseña, ¿no? ¿En serio, Fran? En serio. Pues eran ¿Qué las... hiciste? Son las... Yo que tenía que decir que eran las 4 y 7, las 3 y 7 en Canarias, y no lo dije así, sino que dije, pasan 4 minutos de las 7. O sea, me quise... ¿Quisiste hacer el guay, tío? Pasan 4 minutos de las 7. No, espera, pasan 7 minutos. Entonces me quedé bloqueado. El técnico José Ramón de las Peñas subió la música, se rió de mí todo lo reíble, y entonces ya volví y dije, si es que no sé ni decir la hora, son las 4 y 7, ¿qué narices? Esas ráfagas de los técnicos eran muy buenas. Claro. También, ¿eh? Bueno, eso es un aprendizaje que también tienes en la radio, que es... O sea, en la radio pasan muchas cosas y pasan muchos errores. Entonces tú tienes que hacer higiene mental y decir, ya está, me he equivocado, seguimos, no pasa nada. Mañana es otro día. O sea, no puedes quemarte en el error y tal, pero tanto los redactores como los técnicos. Porque, joder, sigue la vida. Entonces claro, es un ejercicio que tienes que hacer y al principio es muy difícil. Cuando metes una cagada, sobre todo las mías técnicas, dices, hostia, me cago en la puta, esto lo ha oído hasta... ¿Cuántas cientos de miles de personas habrán oído esto? Y tienes que hacer el ejercicio de decir, no, se limpia y sigo.
Y eso es un ejercicio que en la vida también a mí me ha servido mucho. O sea, no pasa nada, todo el mundo se equivoca. Sí, somos humanos. Mira, yo recuerdo el primer programa que presenté ese día, luego salí contento a pesar de esa cagada. El segundo, no sé por qué, pensé que lo había hecho fatal. Entonces hundidísimo. Otra de las cosas que aprendí fue esa. Un programa un día, otro más a la buchaca y ya seguimos caminando, ¿no? Y se acabó. Recuerdo un día que metimos una grabación, porque claro, de 4 a 6 de la mañana las entrevistas eran grabadas. Metimos una grabación de, no sé, 5 o 8 minutos y nos fuimos a la redacción a hablar con la gente de la redacción, con vosotros que estabais ahí. Y teníamos la radio encendida para saber por dónde iba la grabación. Y de repente no nos dimos cuenta, oye, Joserra, no suena nada, ¿no? Ostras, es verdad. Salimos corriendo al estudio y igual llevábamos 1 minuto y medio sin emitir nada. Es que se había acabado. Y entonces lo que dices tú, Dios mío, cuando se enteren los jefes, la que nos va a caer... No se enteró nadie. Nadie nos dijo nunca nada. 1 minuto y medio de emisión en blanco en una radio nacional. Eso es un crimen para que no pasó nada. Eso sí, si te equivocabas con los números de la suerte, te aseguro que te llamaba el director de informativos. Sí. Nada, muchas cosas. Y luego estaba pensando, pues sí, decías 5 lunas, que fue el siguiente programa donde yo estuve, que me sirvió para trabajar mucho la creatividad, para trabajar mucho sobre todo de hoy para hoy, porque en 5 lunas, que es una cosa, era un programa de humor y de madrugadas distendidas, que tenía muy mala reputación en la radio porque generaba muchos cambios de empleados, había muchos problemas, pero al que estaba allí te obligaba a trabajar a un ritmo increíble. Yo tenía que hacer a lo mejor 2 reportajes al día de 5 minutos, escribir una canción, gestionar, o sea, 1000 cosas que en cualquier otro programa irías a un ritmo muchísimo más tranquilo. La presentadora Rosa García Caro es una de las personas que más me ha enseñado al final en radio, ¿no? Que también trabaja con nosotros en Neswicast. Es nuestra locutora institucional. Y a mí me dio la vuelta como un calcetín. De las primeras cosas que me dijo fue, mira, Fran, como locutor muy bien, como voz muy bien, pero eres súper plano. Y aquí jugamos a transmitir emociones. No digo a hacer llorar, a transmitir emociones, a contar cosas que interesen, pero que a la vez nos despierten algo. Puede ser risa, puede ser llanto, puede ser interés, puede ser miedo. Entonces tienes que cambiar eso. Y vamos, me dio una caña. Había días que yo volvía a casa diciendo, es que no tengo ni puta idea de hacer radio. Ni puta idea, no valgo para esto. Y al final ella me enseñó un montón de cosas. Y eso lo aprendí allí en 5 lunas, en Punto Radio. Y luego, sobre todo, la última etapa de Radio 4G, pues efectivamente, aparte de trabajar en una emisora pequeña y tener otras responsabilidades, esto de pensar en la radio más allá de la radio, para nosotros, pues fíjate lo que ha supuesto hasta el día de hoy. Yo aprendí a hacer radio a periodicazos, tío. A periodicazos, cada vez que lo hacías mal, golpe, ¿no? La primera emisora real donde estuve fue Radio Rivas, ¿no? Que era es una emisora municipal pequeñita, pero la real primera en la que estuve es la Radio Autonómica de las Islas Baleares, IB3. Sí, es verdad. Y yo me fui cuando la estaban montando. O sea, fue el boom de la segundo boom de las autonómicas, cuando empezaron a abrir un montón de autonómicas en muchos sitios. Entonces surgió la oportunidad, yo tenía, no sé, 20 y tantos años, y me dijeron, bueno, que están abriendo una emisora allí. Dije, pues como estos. Me cogí el petate y me dije, venga, para allá. Y yo no tenía ni zorra idea de hacer radio, ni de sonido realmente. Entonces llegué a una emisora cableándose, o sea, que es un privilegio ver. He visto 2 así, ver cómo se cablea una emisora, cómo se hace, cómo se monta, y radio en catalán además. Vale, me sentaban a hacer un informativo antes de empezar las emisiones, pero a lo mejor quedaba una semana para que inaugurara la radio, ¿vale? Y tenía que hacer el informativo de fin de semana. Entonces era inviable. O sea, yo no me entendía con la locutora. Ella, bueno, era bilingüe, pero su lengua materna era el catalán, entonces no la entendías. No nos entendíamos, y todo en catalán. Entonces tenía un señor con un periódico enrollado y cada vez que fallaba hacía ¡no! ¡Pa! Y me daba ¡no cruzas los brazos! ¡Pa! ¡No! Así, tal cual. Y así aprendí a periodicazos a hacer radio, que la siguiente emisora que fue Aragón Radio, otra autonómica. Iba de autonómica en autonómica. Pero en esa ya por lo menos hablabais el mismo idioma. Y allí les entendía. Y entonces la velocidad de crucero que yo cogí, o sea, era increíble, claro. Había pasado de hacer una radio en un idioma que no era el mío, que me acostumbré porque, bueno, en el fondo es muy parecido, y por los nombres y tal, pues bueno, hay que tener un corte, se tira. Pero claro, ya cuando volví a hacer radio en castellano, era a toda hostia. O sea, yo iba a toda hostia y decía, hostia, que voy muy rápido. O sea, soy rapidísimo. Y allí flipaban, claro, y decía, no, que es que me ha pasado esto, claro, vengo a hacer radio en catalán y me pasa a castellano, entonces ya estoy como un avión. Vas como a doble velocidad, sí, ¿no? Sí, el catalán sí. Ya te ha dado el impulso. Claro, me dio el impulso, sí. Queréis profundizar en Radio 4G. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, Punto Radio es nuestra etapa común de los 3, tal, la cierran, entonces es el abismo. Joder, es verdad, eso es súper interesante. El abismo, fue el abismo, dices, Dios mío, ¿cómo no voy a volver a trabajar en la radio en mi vida?
Esto es así porque yo como... O sea, los redactores a lo mejor rulan un poco más, pero los técnicos cuando llega a una radio llegan y se quedan, se jubilan y se mueren allí, en la radio. O sea, no hay más. Es así. Entonces, bueno, pues pasas la etapa de voy a echar currículum, ¿sabes qué pasa? Venga, a la SER, a la COPE, a Onda Cero, Radio Nacional... Bueno, Radio Nacional no. Toda radio de mi pueblo, la radio... va bajando ya. La de las Islas Baleares, Ya, otra. no, porque ya no, porque yo soy de no echar para atrás. O sea, yo no paso ya por... Si he quemado una etapa, ya no vuelvo atrás, ya para adelante. Vale. O sea, no vuelvo a Aragón, no vuelvo a Islas Baleares, no, para adelante. Y además ya estaba en Madrid, que era mi objetivo de volver aquí, después de... Estuve 7 años fuera de Madrid, viviendo, y quería volver a Madrid y ya estaba en Madrid y digo, nada, aquí no me mueven ya ni Dios. Bueno, total, pasé por otra emisora que se llamaba Vinilo FM, que también la cerraron. Somos Lo de ir cerrando emisoras. Yo pasé por un programa de radio que me llamaron de colaborador, que era La Liga es Radio, el programa de También fútbol lo de cerraron. radio, y lo cerraron también. Lo sustituyeron por el fútbol de Radio Marca. Estábamos bendecidos. Es el sino, de todas formas. Vamos. Bueno, total, ya cuando van a cerrar Vinilo FM, que estoy en la transición de Náster, que lo van a cerrar, aparece Radio 4G. Aparece Fran Izuzquiza, de hecho. Antes que Radio 4. Siempre aparece Fran Izuzquiza. Sí. Y Fran Izuzquiza se pone en contacto conmigo y me dice, oye, mira, es que va a abrir una radio José Antonio Avellán. Y dices, hostia, José Antonio Avellán. ¿Cómo la puta una radio con José Antonio Avellán? El de la jungla. Dice, sí, José Antonio Avellán, el de la jungla, tal. Y está buscando, pues está formando equipos, tal, está buscando técnicos, tal. ¿Te quieres? Yo, sí. Que, como, es que ya me tienes. Y que siga Fran. No, sí, yo, mientras Espi estaba con vinilo, yo hundí el programa de fútbol de Es Radio, pobrecitos míos, más majos ellos. Pues yo recuerdo que estaba un día tranquilo, claro, llevaba 1 año y medio de paro, con todos los componentes psicológicos que ello conlleva, de decir, no valgo para esto, nadie me quiere, no voy a poder trabajar en esto, voy a tener que buscarme otro trabajo al que yo no me quiero dedicar, porque no sé hacer otra cosa que no sea radio. Mercadona, por ejemplo. Mercadona. Y entonces un día suena el teléfono y aparece en mi teléfono José Antonio Avellán. Además, como habla él, ¿no? ¡Fran! ¿Qué pasa, hombre? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha sido de ti? Tal, no sé qué. Señora, ¿qué hora es? Y me dice, oye, que te tengo que contar una historia. Vente al Tiemblo. Él es del Tiemblo. Y te invito a comer. Y yo, hostia, joder. Yo pensando, ¿dónde comerá este señor? O sea, es el José Antonio Avellán, uno de los top 5 o top 10 de la radio en España. Este señor comerá historia de la radio. En sitios importantes. ¿Dónde voy a ir yo? Bueno, tal. Total, que voy al Tiemblo y me invita a comer allí en el bar del pueblo. Y me cuenta, voy a poner en marcha una radio que no es solo una radio, porque lo que voy a hacer es una plataforma online de emisoras de radio temáticas que va a contar también con una generalista en FM. Con lo cual voy a abrir, no sé, él tenía en mente 50 emisoras diferentes. Aunque no sean 50 emisoras físicas, pero 50 señales de radio. 50 canales de radio. Claro. Lo cual a mí me revienta la cabeza. Ya que estamos hablando de creatividad, me parece un concepto importado de Estados Unidos, su modelo era iHeartRadio allí. Pero yo no conocía nada de todo esto y yo decía, santo Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo? Entonces empiezas a ponerte la idea y flipas. Y entonces, efectivamente, él busca equipos de redactores y de técnicos y al final yo soy el que llama también a los técnicos. A Espi llamamos a Esther La Paz, llamamos a Íñigo Jalón. Todo punto radios. Claro, todo punto radios. Y podemos volver y de hecho luego hay ex punto radios también en la parte de locutores. Y volvemos a juntarnos unos cuantos. Y ahí se abre la maravillosa posibilidad sobre el papel de hacer algo distinto en radio, diferente a lo que hemos hecho toda la vida, con gente que teníamos muchas ganas de trabajar, gente joven y que creo que en general el nivel de talento era muy bueno, y con un folio en blanco por delante. Entonces, claro, aquello era maravilloso. Sobre el papel. Luego, con el tiempo, la cosa fue derivando en algo que no era lo que se pretendía y que no funcionó como se soñaba en un principio, ¿no? Y ahí eso ya entra para muchas conversaciones. Pero como al final la vida te devuelve la posibilidad de, después de haber matado una radio y un programa, empezar una emisora desde cero con todo lo que ello conlleva. Y aprendizajes muchísimos también, ¿no? Aprendizajes todos, porque igual que decía Espi lo de empezar a hacer radio en una emisora que están cableando, claro, ¿cómo empiezas una radio que no tiene concepto? O sea, tiene un concepto muy vago en el sentido de que no hay nada concreto y tienes que llevarlo a cabo. Los programas de la emisora, los canales en internet. No había, cuando llegamos allí, el primer día que voy al local, el local estaba reformándose. No existían los estudios, no existía la redacción, te lo tenías que imaginar todo. Vale, entonces empiezas a imaginarte cómo va a ser la dinámica de trabajo, cómo van a ser los estudios, cómo se van a hacer los programas, qué se va a hacer, qué se va a decir, quién lo va a hacer. Todo desde cero. Y aquello fue, el primer año sobre todo, fue muy bonito en ese sentido de que estaba todo por descubrir. Y ocurrieron cosas súper chulas en Radio 4G.
Programas que funcionaron muy bien, ideas que empezamos a mover que nunca habíamos probado. Momentos en los que éramos nosotros los que tomábamos las decisiones, por primera vez en nuestra vida. Y eso te lleva a que la cabeza te vaya cambiando laboral y también personalmente, porque tienes otras responsabilidades que hasta el momento nadie te había encargado y nadie te explica cómo se hace. Tienes que lanzarte a la piscina y bueno, pues ya flotaremos, ya nadaremos y al final nadas. Nadas y de ahí, de hecho, pues disteis un salto. Y ese salto fue la productora que habéis creado de podcast. Contadme un poco ese paso, ese clic. Bueno, pues el paso primero es el que contaba antes Espi, ¿no? Nosotros estábamos ahí haciendo programas de radio, con la concepción de programas de radio, y empezamos a ver que hay algunos programas, como La Escóbula de la Brújula, que funcionan, primero, mejor en consumo de podcast que en directo. Segundo, que a pesar de que se les cambie el horario del directo, incluso el día, da lo mismo porque la gente va después al podcast a escucharlo. Y tercero, que algunos de esos programas, de hecho, son los más escuchados de la emisora. Lo que le pasa a Iker Jiménez, o le pasaba. Por ejemplo, que Iker Jiménez sea más escuchado que el Hoy por Hoy en su momento, ¿no? Sobre todo en internet. Entonces es cuando dices tú, oye, aquí algo pasa. En primer lugar, tratas de entender que ese mundo está cambiando y aplicarlo a la emisora donde trabajas. Oye, vamos a intentar explotar esto comercialmente. Oye, vamos a generar programas. ¿Qué es lo que funciona en podcast? Estamos viendo que es temas de nicho, de historia, de economía. Vale, vamos a generar más programas de nicho. Vamos a despreocuparnos un poquito, en cierta parte, de hacer radio generalista de toda la vida y vamos a probar ideas que no se hayan tocado hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto en la parte de concepción de producto, como en la parte de implantación de la idea, como en la parte de comercialización, Espi y yo no nos encontramos más que muros. Más que muros. Entonces estamos intentando vender una idea que además creíamos que era consecuente con el proyecto original de emisoras temáticas, de, oye, a lo mejor emisoras no tanto, pero productos específicos, programas sí. Y entonces la respuesta siempre era no se puede, no interesa, no lo va a escuchar nadie, eso no... Se seguía con la mentalidad antigua de emisora grande, ande o no ande, vamos a buscar millones de oyentes, público generalista. Vamos a competir con la COPE, con la SER, con la Cero. Ese era el mensaje. Y entonces nuestra respuesta era, si quieres competir con la SER... Imposible. Claro, necesitas los medios de la SER, de la COPE de Onda Cero, y luego sobreponerte a toda la historia y el conocimiento que ellos tienen y tú no. Y más viniendo nosotros de Punto Radio, que era una emisora, nacional, bastante grande, que no pudo hacerlo con muchos medios, con muchas antenas, mucho dinero, como una emisora, muchas estrellas, como una emisora tan pequeñita iba a poder hacer eso. Entonces, Y entonces fue cuando nosotros empezamos a pensar en esa idea de, oye, a lo mejor hay una vida para la radio con otros códigos atemporales, de nicho, buscando un público que realmente esté interesado en ti, como ocurría con los programas de nicho de Radio 4G, y que incluso la lógica comercial sea distinta. Yo ya no necesito ir a grandes empresas del IBEX 35 a que me pongan campañas de millones de euros para mantener mi radio durante un año. No. Es que a lo mejor si tengo un podcast de, no sé, estoy viendo una librería delante de nosotros, un podcast de historia, puede que una librería especializada en el tema esté interesada en anunciarse por muchísimo menos dinero y con un público que al final va a estar mucho más predispuesto a consumir sus productos. Oye, esto es distinto a la radio. ¿Por qué no lo probamos? Y como allí la respuesta era que no siempre, pues al final la idea fue, pues lo vamos a hacer nosotros, claro, y ya veremos si se puede. En el próximo episodio de Voces Comunicantes. El primer podcast que nos llega es el de Total. La Petrolera convoca un concurso para hacer una serie de 10 podcasts sobre, básicamente era un manual de aceites de motor. Apasionante. Lo que nos sirvió es para entender, primero, cómo trabajar con una empresa en este sentido, cómo generar un contenido tan de nicho como ese y qué podía funcionar y qué no. Y para nosotros fue súper importante en las JPod, las jornadas del podcasting de 2018 en Madrid, me llama para entrevistarme en su podcast Cristina Mitre, periodista de fitness y tal, para hablar de cómo se hace un podcast, y a través de Cristina Mitre nos empiezan a llegar gente interesada en asesorías, incluso gente que quiere que produzcamos su podcast. Y Hotel Jorge Juan sí que ya nos da un caché. Siempre agradecidos a Javier Aznar en nuestros corazones. Y bueno, hicimos una videollamada un día. Es Almudena Ariza la que dice, joder, es que estoy hablando con los putos Alberto Espinosa y Fran Izuzquiza. Y tú dices... Y claro, no, Almudena, no, esto es al revés. ¿Pero qué dice esta señora? Claro, esto es al contrario, ¿no? Perdona, no, tú eres la puta Almudena Ariza. Escúchame, que te hemos visto por la tele desde pequeñitos. Claro. Escúchame. Pero que has presentado Informe Semanal, que has presentado el telediario, que eres corresponsal en Nueva York, corresponsal en París, corresponsal de guerra. Te ves en esa situación y dices, hostia, mi vida es fantástica.